Para hablar sobre la crítica, hoy nos acompañan en el estudio Jaime Cerón. Su trabajo se ha centrado en 5 frentes: la docencia, la crítica, la curaduría, la investigación teórica y la gestión cultural, que ha desarrollado simultáneamente de forma continua desde el año 1994 hasta el presente. Fue gerente de artes plásticas del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, asesor de artes visuales del Ministerio de Cultura y curador de la Fundación Misol para las Artes entre los años 2016 y 2020. Fue subdirector de las artes en IDARTES. Actualmente es el director artístico del 46 Salón Nacional de Artistas. Jaime, empiezo contigo. ¿Qué es para ti y qué entiendes tú que es la crítica? La crítica hace parte tiene unos usos sociales hacia el campo social o hacia el campo más amplio de la sociedad. También es una herramienta de las diferentes... Dado que en Colombia no existe la crítica como un proceso de formación, quisiera, Jaime, que tú me contaras cómo inicias tú en esta actividad. Pues yo comencé en el año 94, había varios, o sea, se decía que no había crítica, había artículos, digamos que, ¿cómo decirlo? Una vez al mes o cada 2 meses había artículos de... Y en el año 93, y pues mucho, no se volvió a hablar nunca de arte en ningún lugar. Sentía la necesidad de que había que decir algunas cosas, sobre todo como es necesario. En ese momento se dio se cristalizó como un cambio de paradigma, y por eso yo empecé a escribir primero. Pues primero empecé como haciendo muchas conferencias. Luego empecé a escribir mis primeros artículos, que era pues algo que daba muchísimo miedo porque pues yo no sabía escribir y pues no quería que fuera a llegar a hacer eso, no era mi vocación. ¿Cómo una persona puede volverse crítica? Digamos que en el caso mío, digamos que fue una peculiaridad, tal vez como que hace parte de mi sensibilidad, pero entonces comencé a hablar y hablar y hablar. Ahora, como tú decías, creo que una herramienta genial ahora son las redes sociales. Y creo que en ese sentido los medios virtuales, como dijo una vez un ganador de una beca de investigación del distrito, como la importancia que tiene, pues como... Y me acuerdo que lo que más me interesaba a mí cuando estaba más joven. ¿Cómo se logra mantener una crítica constante, importante para el sector, que aporte al pensamiento, que de pronto forme otros gestores, otros críticos? ¿Cómo hacer cuando no hay dónde? Pues realmente sí está muy debilitada la actividad. Entonces la crítica, sí, digamos, perdió como su carácter chic, pareció como algo viejo. Una de los sesgos de la crítica cuando yo empecé a trabajar, me interesaba la crítica de arte, era para confrontar instituciones y programas públicos, porque Sí. hay muchas cosas que a la gente le inquietan, sobre todo, pues digamos que yo sí siento que ha habido como una suerte de separación, desde el nacimiento, como si fueran sido siameses. ¿Cómo les va con la adulación? Y la pregunta es si han adulado tanto porque es que les fascina y los conmueve, y la sensibilidad, que dicen, no, esto es lo mejor que yo he visto. Yo, digamos, sin exaltar nada, intentando, digamos, para que no se le perciba, me ha pasado pues El hecho de ser crítico significa que ustedes son personas importantes para sus respectivos sectores. Crítica me llevó, curiosamente, a ser administrador público de una entidad cultural. Eso sonó terrible. Sí, y un día eso estaba en la maleta principal, entonces yo dije, no, es que soy crítico de arte. Y eso, yo como todo el mundo como, oh, entonces siga, por favor. Yo era como que tiene especial. Okay. Entonces empecé a usar eso, como decir, soy crítico de arte, y sobre todo en Centroamérica, pasaba como, que era una cosa que no esperé jamás que generara como esa valoración social. Bueno, pasemos a algo vital, y es la intersección con el mercado. En este momento el mercado sustituye a la crítica como único medio porque el que se evalúa y avala una obra de arte. Yo fui muy ingenuo las primeras décadas de mi trabajo, y claro, ya luego me di cuenta que yo había sido un idiota útil durante mucho tiempo y también claramente estaba contribuyendo a evaluar. A mí alguien me decía, ¿qué artista compró tal? A ¿Qué mí obra me has compró dicho, tal?